Bien, mis amados, esta tarde vamos a hablar sobre un tema que le hemos titulado El Rey Jesús. El Rey Jesús. El texto está en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. El Rey Jesús. El Rey Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, amén. Mire, hermanos, pareciera como que el título, El Rey Jesús, como que no tiene concordancia con el texto que hemos leído, ¿verdad? Sin embargo, cuando comencemos a desarrollar el sermón, vamos a ver la estrecha relación entre este versículo de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y el título del mensaje, El Rey Jesús, el Rey Jesús. La Biblia dice que hay un solo Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni miles de dioses, aunque la gente haya inventado cualquier cantidad de dioses sobre la tierra. La Biblia establece que hay un solo Dios. Y ese Dios nos ha dejado su revelación, la palabra escrita, para que nosotros podamos conocerle a Él, para que nosotros sepamos quién es Él. Y en esta revelación, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que es Jesucristo hombre, refiriéndose al Jesús que se encarnó, al Hijo de Dios que vino a la tierra como un hombre y estuvo entre nosotros. Ese es, según la palabra de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Los católicos, nuestros amigos católicos, dicen que la Virgen María puede mediar entre nosotros y Dios. Pero según la Biblia, eso es una falacia del diablo. Es una gran mentira del diablo. ¿Por qué? Porque dice claramente su palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestros amigos que están adorando a los orichas y a las religiones que proceden del África, ¿verdad? Dicen que sus muchas deidades son intermediarios, dicen ellos. Que incluso para hacer sus rituales, dicen que le piden permiso a Dios, dicen ellos, ¿verdad? Pero eso es otra falacia, es otra mentira, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y claramente dice que es Jesucristo hombre. Amén. Ahora, solamente el Dios encarnado, el Hijo de Dios que se hizo carne, puede mediar entre nosotros y Dios. Un mediador es aquel que hace la función de árbitro para lograr la paz entre dos partes. Para lograr la paz entre dos partes. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nuestro pecado provocó un abismo de separación entre nosotros y Dios, ¿verdad? Nuestra rebeldía deliberada, voluntaria a Dios y a su palabra, hizo que su ira estuviese sobre nosotros, dice la Biblia, todos los días. Todos los días. Así que había un abismo insalvable entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios su Padre. Estaba establecido que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo vino para morir por nosotros, para llevarnos a Dios, para llevarnos de regreso a Dios. La Escritura dice en 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él era justo, santo, sin pecado, pero decidió cargar cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario para pagar la culpa de cada uno de nuestros pecados delante de Dios. Y de esa manera, mis amados, eliminar, quitar el abismo de separación entre Dios y los hombres. Cuando Jesucristo estaba colgado en esa cruz, la penúltima frase que el Señor dijo en esa cruz fue: consumado es. Una frase griega, tetelestai, consumado es, que significa la deuda eterna e impagable que los hombres tenían con Dios fue cancelada, fue totalmente pagada. Y de esa manera, mis amados hermanos, cancelando el Señor Jesús con su sacrificio en esa cruz nuestra deuda, entonces Él, Jesús, se convirtió en el puente, se convirtió en el camino que nos lleva de regreso a Dios. Por eso es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La palabra dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, Dios el Padre, por medio de su Hijo, quería reconciliar consigo mismo todas las cosas. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que solo a través de Cristo, usted y yo podemos tener paz para con Dios. La gente dice en el mundo, todos los caminos conducen a Roma. Sí, a Roma podrá conducir todos los caminos que usted quiera, pero al cielo, a Dios, hay uno solo, que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Mis amados, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Es decir, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos tipos, figuras y sombras que quedan claramente reveladas y entendidas en el Nuevo Testamento. Y como Cristo es el personaje principal de toda la Biblia, entonces encontramos que en el Antiguo Testamento hay 3 oficios cuya función, escuche, era la de mediador entre Dios y los hombres. Y esos 3 oficios se cumplieron a cabalidad en la persona de Jesucristo. Yo me refiero al oficio de profeta, al oficio de sacerdote y al oficio de rey. Profeta, sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento habían personas dentro del pueblo de Dios que eran escogidas para desempeñar estas 3 funciones: profetas, sacerdotes y reyes. Y solamente ellos, una vez que eran escogidos, eran ungidos para que pudieran desempeñar esa función. En otras palabras, el Espíritu Santo venía solamente sobre ellos. El pueblo no contaba con esa bendición. Solo los profetas, el sumo sacerdote y los reyes eran ungidos, ¿verdad? Ahora, rara vez, mis amados hermanos, usted encontraba que estos oficios concordaban en una sola persona. Por ejemplo, usted encontraba que el profeta no era sacerdote y que los sacerdotes no eran reyes. Cada cual ejercía su función. En algunas ocasiones usted encontraba que un rey era profeta. Por ejemplo, el rey David era profeta, pero no era sacerdote. Es decir, que había una separación de funciones. Ahora, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué razón habían 3 oficios
en el Antiguo Testamento que eran mediadores entre Dios y los hombres. Por la razón de que el propio pueblo de Dios, cuando Dios los visitó en el monte Sinaí, y ellos vieron aquel monte que estaba en un estruendo terrible, ¿verdad? Y vieron la trompeta, el sonido de la trompeta, y aquello era un espectáculo terrible, y era Dios que estaba descendiendo sobre ese monte para presentarse delante del pueblo. La Biblia dice que el pueblo tuvo miedo. Y le dijo a Moisés, no, habla tú con Dios y lo que Él te diga a ti, tú nos los dices a nosotros y nosotros obedeceremos. Y a partir de ese momento, y debido también al pecado de ellos, que Dios le volteó el rostro a ese pueblo, pero como al final eran su pueblo, Él buscó la manera de hablarles a su pueblo, lo hizo por medio de mediadores. En este caso, profetas, sacerdotes y reyes. Alabado sea Dios. Así que, mis amados, de esta manera, el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. El profeta era la voz de Dios ante el pueblo. Él representaba a Dios delante del pueblo. Ese era el profeta. El sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Al pueblo ante Dios. Cada vez que ellos entraban al tabernáculo para ofrecer sacrificios, ellos estaban intercediendo delante de Dios por el pueblo. De hecho, el sumo sacerdote de Israel, mis amados, tenía en el pectoral acá, tenía 12 piedras preciosas. Y esas 12 piedras preciosas simbolizaban cada una de las tribus de Israel, que eran 12. Así que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo, él entraba representando a toda la nación delante de Dios. Así que el profeta habla de parte de Dios para el pueblo, pero el sacerdote va delante de Dios por el pueblo. El rey gobernaba de parte de Dios en la tierra. Ejercía el dominio de Dios entre los hombres y debía aplicar la justicia divina entre los hombres. Era su representante para esto. Así que, mis amados, estos tres oficios eran mediadores entre Dios y los hombres. Pero lo grande de todo esto es que hay una sola persona donde se unificaron los tres oficios. Y esa persona se llama Jesús. Jesucristo es el profeta. No simplemente un profeta. No, Jesucristo es el profeta. Porque es la última revelación de Dios para esta humanidad. Jesucristo es la voz máxima de Dios para esta humanidad. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Gloria a Dios. Así que Él es el profeta, diferente al resto de los profetas. Pero Jesucristo también es nuestro sumo sacerdote. Él vive para interceder por nosotros. Jesús no solamente rogó aquí en la tierra por nosotros. Jesús ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero Jesucristo también es nuestro Rey. Nuestro Rey. Por eso es el ungido. Recuerden que las personas en el Antiguo Testamento para ejercer estas funciones tenían que ser ungidos. Pero Jesucristo une en su persona los tres oficios. Así que Él es el ungido, que significa el Cristo, el Mesías. Mis amados, en este sermón no pretendo abordar los tres oficios de Cristo, porque no alcanzaría el tiempo. Sencillamente quiero centrarme en uno de los oficios de Cristo y yo quiero hablar de Cristo como Rey. Por eso el título de este sermón es El Rey Jesús. Y por eso escogí el texto que dice, hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún rey de esta tierra ha tenido ni tendrá el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, la pureza de Cristo y la justicia de Cristo. Ningún reino de esta tierra se comparará jamás con el reino de Cristo. Mis amados, hoy voy a hablarles, espero brevemente, sobre las implicaciones para nuestra vida de lo que significa Jesús como nuestro Rey. Jesús, nuestro Rey. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Rey? Usualmente, amados, a los reyes de la tierra se les conoce como los soberanos, porque ellos ejercen potestad sobre un territorio y las personas que están en ese territorio. Pero Jesús, mis amados, la Biblia lo llama, escuche, el soberano de los reyes de la tierra. Así que los reyes son soberanos, pero Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo es considerado el soberano de los reyes de la tierra? Bueno, en primer lugar, porque todo lo que existe es de Él. Todo lo que existe es de Cristo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Y escuche, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, si todo en este universo funciona, es gracias a Cristo. Hay reyes o gobernantes que creen que la tierra y las personas son de ellos. Pero están equivocados. Están equivocados. Porque hay uno solo que es el dueño de todo. Jesús. Jesús. Diga ese nombre, hermano. Jesús. Es por eso a esta gente que se cree los dueños de todo, que un buen día el dueño verdadero de todo se lo quita, y valga la redundancia, todo, incluyendo su vida, para que sepa que es Él y solo Él es quien pone y quita reyes. Porque todo es de Él y para Él. Por eso, cuando Cristo decidió venir a este mundo, la Biblia dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. En segundo lugar, Jesucristo es el soberano de todos los reyes de la tierra por causa de su poder y su autoridad. La Biblia dice, hermanos, que el corazón de los reyes está en su mano y a todo lo que Él quiere lo inclina. Qué maravilloso Dios. Es decir, que si Él quiere gobernar sobre una nación y si Él quiere dirigir los destinos de una nación, basta con inclinar el corazón del rey de esa nación a lo que Él quiere. La Biblia, amados hermanos, está llena de ejemplos de reyes a los cuales Dios les inclinó el corazón a su soberana voluntad. Y hay un caso, amados, que a mí me bendice mucho, porque la Biblia dice que había un enemigo del pueblo de Dios de nombre Amán. Amán.
Era un príncipe perverso que quería destruir al pueblo de Dios, pero había un judío llamado Mardoqueo que por la gracia de Dios había descubierto una conspiración contra el rey. Y él declaró la conspiración y averiguaron el asunto y dijeron, sí, es así como dice Mardoqueo, y fue librada la vida del rey. Pero entonces, este perverso llamado Amán oyó que el rey quería exaltar a alguien, algún príncipe, a una persona en su reino, por haberle hecho un gran servicio a él. Y el rey pregunta, ven acá y dime, ¿qué tú crees, Amán, que se hará con el hombre sobre el cual el rey desea la honra? Y como él creía que hablaban de él, dice, no, a ese hombre hay que sentarlo en el caballo real, hay que ponerle la ropa del rey, la corona del rey, hay que poner una gente que vaya con el caballo proclamando por todo el reino, así va a ser el rey con el hombre que quiere ser glorificado por el rey. Sucede que la noche anterior a esa conversación, el rey de repente se le fue el sueño, no podía dormir y mandó que trajesen los libros de memoria del reino. Y en ese libro de memoria del reino aparece la historia donde Mardoqueo había descubierto la conspiración contra él para matarlo. Y el rey preguntó, ven acá, ¿y qué honra le dimos nosotros a Mardoqueo por esto? Pero no hemos dado nada, ninguna honra, rey. Ah, ninguna honra, pues yo quiero honrar a ese hombre. Y al siguiente día manda a buscar a Amán, el enemigo de Mardoqueo. ¿Qué tú crees que podemos hacer para honrar a un hombre al cual el rey desea honrar? Y como él pensaba que era él, no, hay que sentarlo en un caballo, pasearlo. Dice, pues apúrate, monta a Mardoqueo en ese caballo y agárralo tú y ve por todo el reino proclamando eso que tú has dicho y que no falte nada de lo que tú has dicho. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay un Dios en el cielo que agarró el corazón del rey y lo inclinó a lo que él quiso. Porque el diablo no se puede salir con la suya. Porque hay uno solo que gobierna, hay uno solo que es soberano por sobre todas las cosas, que todo lo que él quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por eso es tan beneficioso para nosotros poner nuestra vida en manos de ese Dios. Aleluya. A diferencia de los reyes de este mundo, mis amados, el poder y la autoridad de Jesús no tiene límites. ¿Qué pueden hacer los reyes de este mundo ante un huracán? Contemplar cómo destruye su reino. Bendito sea Dios. ¿Qué pueden hacer los reyes de este mundo ante un terremoto? Nada. ¿Qué pueden hacer los que se creen los dueños de este mundo ante una bacteria que ni siquiera sus ojos pueden ver? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer, mis amados, ante la mismísima muerte cuando viene a llevárselos? ¿Qué pueden hacer? Con toda su corona real y con todas las situaciones que tienen, ¿qué pueden hacer? No pueden decir a la muerte, detente. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene poder aún sobre la muerte. Porque Él estuvo muerto, es cierto, pero la Biblia dice que al tercer día Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y aunque pusieron una piedra gigantesca delante del sepulcro y pusieron el sello del Imperio Romano, cuando Él se levantó, removió la piedra y quitó el sello del Imperio Romano, porque Él es más grande que los imperios de este mundo. Aleluya. Mire, amados, los hombres se quedaban atónitos y asombrados ante nuestro Rey Jesús, porque ellos decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen?
Sus propios discípulos estaban tan asombrados con él que llegaron a decir, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bendito sea Dios. Mis amados, Jesucristo no solamente mostró su poder y autoridad sobre los demonios y los elementos de la naturaleza, sino que Él mostró su autoridad sobre todas las enfermedades, sobre todas las dolencias y aún sobre la misma muerte. Lucas 7:22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Es por eso que el apóstol Pedro, que fue un testigo visible de estos hechos maravillosos de Cristo, dijo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es por esa razón, mis amados, que yo con mucho orgullo digo, Jesús es mi rey. No sé si alguien aquí puede decir, Kamala es mi reina, Trump es mi rey, pero yo digo con orgullo, Jesucristo es mi único rey. Gloria a Dios. En tercer lugar, mis amados, Jesús es el soberano de los reyes de la tierra porque Él tiene una autoridad que ningún otro rey tiene. Solo Él perdona los pecados y solo Él quita los pecados. No solo los perdona, Jesús también los quita. Eso no lo puede hacer ningún otro rey de esta tierra. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Todos son pecadores. En cambio, Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Mis amados, Jesucristo tiene la autoridad y el poder de perdonar todos nuestros pecados y de quitar todos nuestros pecados. Eso significa que Él tiene el poder de transformar nuestra vida, de cambiar nuestra vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso solo lo hace Jesucristo. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, Jesús es soberano sobre todos los reyes de la tierra porque es el único que venció a la muerte. El único que venció a la muerte. Mis amados, y Él dijo, escuche qué autoridad y poder de Jesús. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. En otras palabras, Jesús tiene la autoridad de dar vida y dar muerte. Él puede alargar nuestra vida y Él puede acortar nuestros días sobre la tierra. Él tiene las llaves del Hades y la muerte. Eso es poder y autoridad, hermanos. Y lo glorioso es que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hoy tú crees en Jesús, no importa la condición en que tú estés ahora, Él te dará vida. Vida. Los gobernantes de la nación, hermanos, han reinado durante un tiempo, pero absolutamente todos han caído y su reino también. Pero el reino de Jesucristo no tiene fin, no acabará jamás. El reino de Jesús es eterno.
eterno. Por eso todo el que está en ese reino tiene vida eterna. Alabado sea Dios. Mis amados, lo grande de este asunto es que Jesucristo, con toda esa autoridad, ha decidido delegar en todos aquellos que habitan en su reino su autoridad. En otras palabras, Jesucristo ha decidido que su iglesia posea su autoridad, se mueva en su autoridad y ejerza su autoridad. Jesús dijo, oiga como dijo Jesús, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes se van a mover con mi autoridad, bajo mi potestad, bajo mi nombre, ustedes van a ir. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Todavía me acuerdo yo allá en Cuba que la gente iba con un papelito. No, vengo de parte de fulano. Y se le abrían algunas puertas porque iba de parte de fulano. Pero no, nosotros vamos de parte del que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos 16, escuche lo que dice Jesús. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, escucha lo que Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre, es decir, en mi autoridad, en mi poder, en otras palabras, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos le alaban? Nos movemos con el poder más grande que hay. Con la autoridad. Yo no sé si la gente lo cree. Pero esto es una cuestión de fe. Yo no estoy citando versículos por citar versículos. Yo le estoy dando a usted una base para que sepa la autoridad que usted tiene. La autoridad que tiene la iglesia de Cristo. Jesús dijo, he aquí, os doy potestad, es decir, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En otras palabras, Jesús no se estaba refiriendo a los animales físicos, se estaba refiriendo a los demonios. Tenemos autoridad sobre todos los demonios del infierno, y dice, y nada les va a dañar a ustedes. ¿Por qué hay creyentes que tienen miedo al diablo? ¿Por qué hay creyentes que le tienen miedo a una brujería, a un bilongo, como dicen por ahí, a un trabajo de no sé qué? ¿Por qué? Porque desconocen que Cristo les dio potestad y les dio autoridad en su nombre y que nada les dañará. Pero hoy tú estás sabiendo lo que Jesús te ha concedido. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tú no tienes que depender de que el pastor vaya. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesucristo. Agarra todos esos muñequitos, Changó, Yemayá, el Eguá, Ogún, los guerreros, la Santa no sé quién, no sé. Agarra todo eso y destrúyelo en el nombre de Jesucristo. Quémalo en el nombre de Jesús y bótalo en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, a través de su iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? A través de su iglesia, Cristo sigue reinando en esta tierra. A través de sus discípulos, Jesús sigue ejerciendo su dominio. Por eso la Biblia dice
Escuche lo que dice la Escritura, me encanta esto, dice, y nos hizo, no es que nos va a hacer. Escuche cómo dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que somos reyes. No el apellido Reyes, no. Que somos reyes. ¿Sabe lo que significa? Que tenemos autoridad, que tenemos dominio. En el nombre de Jesucristo, usted y yo tenemos autoridad y poder en esta tierra. Nos hizo sacerdotes. ¿Sabe lo que significa? Que nosotros tenemos el poder para interceder delante de Dios. Tenemos la potestad en el nombre de Jesucristo de acercarnos a su Padre y de clamar y de gemir por la gente, a favor de la tierra y de la gente, en el nombre de Jesús. Por eso Pedro con Juan le dijo al cojo de nacimiento, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Qué poderoso es, hermano. Yo no sé si tú dices, yo reconozco que tengo autoridad en el nombre de Jesucristo. Algunos no lo creen, pero esto es lo que dice la Biblia. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bendito sea Dios. Hay autoridad en el nombre de Jesús en los creyentes. El siguiente ejemplo es absolutamente asombroso para que usted vea el alcance de la autoridad que la iglesia ha recibido. Yo dudé en poner este ejemplo, pero al final decidí hacerlo porque yo quiero que usted sepa la autoridad que nos ha conferido el Señor. No solamente es un privilegio, pero es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Hechos capítulo 13, versos 6 al 12. Mire esta historia, hermano, para que usted sepa la clase de autoridad que usted y yo tenemos. En el nombre de Jesús, dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Ese mago no es los magos modernos, es un satanista, un santero, un hechicero, un hijo del diablo. Mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Iglesia, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y es terrible que haya gente impía que se opongan a la predicación del Evangelio. Porque podemos clamar a Dios para que Dios ponga su mano y quite ese obstáculo que está impidiendo que el Evangelio corra y fluya. Y es muy peligroso, porque algo terrible puede pasar. A veces sin ni siquiera nosotros pedirle a Dios. Yo recuerdo que hace años una persona, yo toqué a la puerta de su casa
para predicar el evangelio, y cuando abrió la puerta, vio que era yo, empezó a cerrar la puerta. Yo le estaba predicando y empezó a cerrar la puerta lentamente, y yo le seguía hablando y la puerta, ¡pum!, y me tiró la puerta en la cara. Y no contento con eso, fue al medio del pueblo y empezó a ufanarse de lo que había hecho contra el pastor. 2 semanas después, perdió la vida. Le dio un infarto y no le dio tiempo llegar al consultorio. Y allí terminó el burlador. Es terrible levantarse contra la iglesia de Jesucristo. Si Dios no tiene misericordia, la gente perece. Saulo de Tarso se levantó contra la iglesia y Jesús se le apareció en el camino y lo derribó a tierra. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es algo terrible levantarse contra los hijos de Dios, porque nosotros nos movemos con la autoridad más grande de este universo. Mis amados, Cristo es la cabeza de su iglesia. Por lo tanto, a través de ti, el Señor sigue gobernando en este mundo. Él sigue ejerciendo su dominio en esta tierra. Así que escucha bien lo que te voy a decir. No le tengas miedo al diablo ni a ninguna enfermedad. Llámese como se llame la enfermedad. Porque la autoridad de Jesús reside en su iglesia. Contra todo diablo, contra toda enfermedad, contra toda dolencia. Y esa autoridad se ejerce por la fe en el nombre de Jesucristo. Cuando usted cree en Jesús, cuando usted confía plenamente en Jesús, cualquier cosa puede suceder. Escuche lo que Pedro dijo a la gente cuando la gente pensaba que era él, Pedro, quien había sanado al cojo. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, oiga bien, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No soy yo, el asunto es creer en Jesús y creer en lo que Él dice. Mis amados, la iglesia de Cristo tiene el privilegio y la responsabilidad de moverse en su autoridad. Y esto solamente es posible por medio de la fe. Y alguno dirá, ¿y cómo yo puedo ejercer esa fe? ¿Cómo yo ejerzo la autoridad que he recibido? ¿Cómo lo hago? Bueno, hubo un centurión romano que nos explicó claramente cómo usar la autoridad que tenemos. Él mandó a buscar a Jesús para que fuese a su casa porque tenía un criado que estaba enfermo. Y Jesús accedió a ir a su casa. Pero cuando estaba cerca de su casa, mandó a otro criado a decirle a Jesús, mira, yo no soy digno de que tú poses bajo mi techo. Pero di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este, ve y va. Y le digo a aquel, ven y viene. Así que di la palabra y mi criado sanará. Cuando Jesús escuchó aquello, la Biblia dice que él se maravilló. Porque no había visto en Israel tanta fe. Y pronunció su palabra, le dijo, ve que el criado está sano. Y cuando fue, estaba sano. En otras palabras, ¿cómo ejercemos la autoridad? Hablando, diciendo la palabra, dando una orden en el nombre de Jesús, declarando lo que la Escritura dice. Amén.
y hacerlo sin ningún tipo de duda. Hacerlo con total fe. ¿Cuánto alaban su nombre? Gloria a Jesús. Mis amados, todo rey tiene un reino. Jesús tiene su reino. En el primer mensaje que Cristo le predicó a las multitudes, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es el reino de Dios. Es el reino de la luz. Es el reino de la justicia. Es el reino de la vida eterna. Pero la Biblia enseña que espiritualmente existe otro reino. Es el reino del diablo, de la oscuridad y de la muerte. Todo el que está sin Cristo, lamentablemente está en ese reino de la muerte y de la oscuridad, el reino del diablo. Pero no se me ponga triste esta tarde, porque la Biblia dice que hay poder y autoridad en Cristo para trasladar la gente de un reino a otro. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús para trasladarnos del reino del diablo al reino de Cristo. Y si tú estás aquí esta tarde es porque te quieren trasladar. Mira, toca a tu hermano y dice: te quieren trasladar de reino. Te quieren trasladar de reino. Colosenses capítulo 1, verso 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es decir, que Dios tiene poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz. El diablo no tiene poder para sacarnos de la luz y llevarnos a las tinieblas. Una vez que estamos en las manos de Cristo, no hay manera en que el diablo nos saque de allí. Aleluya. Pero Cristo sí tiene poder para sacarnos de las manos del diablo y llevarnos a su reino. Alabado sea Dios. Si usted se arrepiente de todos sus pecados y usted confía plenamente en Jesucristo, usted va a ser trasladado del reino del diablo al reino de Cristo. Hermanos, ningún rey de esta tierra ha tenido ni tendrá el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, la pureza de Cristo y la justicia de Cristo. Ningún reino de esta tierra se comparará jamás con el reino de Cristo. Iglesia amada, ¿cuántos son iglesias? Levanta la mano. ¿Y cuántos son iglesias, hermanos? ¿Cuántos dicen: yo soy parte de la iglesia? Yo soy parte de la iglesia. Tú tienes la autoridad de Cristo. En el día de hoy, déjame decirte, iglesia, hay mucha gente que están oprimidas por fuerzas diabólicas. Ve y libéralos en el nombre de Jesús. Como que no escuché mucho amén ahí, ¿eh? Hay mucha gente oprimida por el diablo, atadas por el diablo. Ve y libéralos en el nombre de Jesús. Hay muchos que están padeciendo de diversas enfermedades. Ve y sánalos en el nombre de Jesús. Escucha lo que Jesús nos dijo, Mateo 10:7. Y yendo, predicad diciendo: tú vas a ser millonario. Eso es lo que Jesús dice que hay que predicar.
Cuando usted escuche eso por ahí, hermano, salga corriendo de esas iglesias. No, ven, siembra para que coseche. Salga corriendo de ahí. Eso no es de Dios. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, diciendo, se ha acercado, sanad enfermos. ¿Quién los va a sanar? Pero él nos dijo, vayan ustedes y sánenlo. Porque ya él puso la autoridad en nosotros. Nos estamos moviendo en su nombre. Él es la cabeza de la iglesia. Estamos representando a Cristo. Somos testigos de Jesús en este mundo. Y Él nos dice, vayan y sanen los enfermos. Limpian leprosos. Resucitan muertos. Echad fuera demonios. Escuche, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es por fe. Dice que nosotros recibimos esta autoridad y tenemos que brindar esta autoridad. Para los queridos amigos que están aquí, quiero decirte algo. Es tan grande la autoridad y poder de Cristo, tan grande, que la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla. Y dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, pastor, pero yo veo que mucha gente no lo hace. No te preocupes. La Biblia dice que todo el mundo lo va a hacer. La Biblia dice que toda rodilla se va a doblar ante Cristo. La Biblia dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sucede que los más inteligentes, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Amén. Los más inteligentes lo hacemos ahora. Aleluya. Los más inteligentes doblamos nuestras rodillitas ante Cristo ahora. Amén. Los más inteligentes confesamos que Cristo es nuestro Señor ahora. Amén. Pero el que no lo haga ahora, no se preocupe. Cuando esté en el infierno, cuando esté en la condenación eterna, allí doblará su rodillita. Señor, sálvame, sácame de aquí. Pero será demasiado tarde. Pero esa palabra se va a cumplir. Amén. Toda rodilla se va a doblar ante Cristo. Gloria a Dios. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Amén. Así que, mi querido amigo, si estás aquí, es porque te están dando la oportunidad hoy. Amén. De que tú dobles tus rodillas ante Cristo. Amén. Amén. Y de que tú le confieses hoy como tu Señor, como tu dueño. Amén. Como el que manda y tú obedeces. Amén. En el día de hoy. Amén. No lo vas a hacer hoy, no te preocupes. Esa palabra se va a cumplir. Amén. En ti se va a cumplir. Amén. Un día tú doblarás la rodilla, pero será demasiado tarde. Este es el momento para hacerlo. Amén. Amén.